Buenos días, jóvenes de octavo grado, un placer saludarles. Eh, Antes de iniciar nuestra clase de español, como siempre les he dicho, tener a mano su libro de español y su lápiz. El día de hoy miraremos los tipos de párrafos. Ustedes lo van a encontrar en la página número 106. Iniciamos. El día de hoy, jóvenes, miraremos los tipos de párrafos. ¿Qué es un párrafo? Son cada uno de los bloques que forman un texto. Podemos decir que el párrafo es un conjunto de oraciones que trata de un mismo tema, ideas o argumentos. Recuerden, siempre empieza con mayúscula y termina con un punto y aparte. Tipos de párrafos según su función. Según su función, iniciamos con el introductorio. Presenta de manera clara y concisa el tema que abordará el artículo. Permite al lector situarse en un contexto específico. El introductorio es usualmente como le llamamos el inicio, ¿verdad? Que se encuentra en la parte inicial del texto. Como número 2 tenemos de transición. Ayudan a establecer una relación entre los párrafos anteriores y los posteriores. Podemos decir que el párrafo de transición consiste en el desarrollo del tema. En estos párrafos se expone el contenido planteado en la introducción, ¿verdad? Según la forma en que se presentan las ideas, los párrafos de transición pueden ser descriptivos, narrativos, enunciativos y argumentativos, que más adelante los vamos a ver. Y tenemos el de conclusión. Establece la importancia de los aspectos presentados, elaborándolos de modo que se comuniquen y se compartan con el lector esas ideas. Entonces podemos decir que el de conclusión es la manera en la que un texto termina. Tipos de párrafos según las formas elocuentes. Dentro de esas tenemos, ¿verdad?, los narrativos. Narra sucesos imaginarios o reales que se desarrollan en un espacio de tiempo determinado. Aquí nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, como las novelas, los cuentos, las biografías, las fábulas. Esos son algunos ejemplos de unos párrafos narrativos, ¿verdad? Y aquí miramos uno. Un joven vivía solo en una casita al lado del bosque. De regreso a casa durante un día de invierno bastante nevoso, oyó un ruido extraño. Entonces, este es un ejemplo de un párrafo narrativo. Vamos con el número 2, el descriptivo. Presenta imágenes sensoriales detalladas, ¿verdad?, elaboradas por medio de la palabra, que sirven para delinear los atributos de objetos y situaciones que se mencionan. En pocas palabras podemos decir que el descriptivo expone las características de una persona, un animal, un objeto o un lugar. Se usa en todo tipo de textos, por ejemplo en libros de textos, en noticias, en artículos, pero hasta en los mismos cuentos, ¿verdad? Se encuentran párrafos descriptivos que nos mencionan cómo son las características del personaje principal o de algún objeto o de algún animal, ¿verdad? Seguimos con el expositivo. Es conocido como informativo en el ámbito escolar. Su función es transmitir información por medio de explicaciones y descripciones con ejemplos. Algunas de las características de este tipo de párrafo es el predominio de oraciones enunciativas, la utilización de la tercera persona y el uso de términos técnicos y científicos. Podemos decir que nos explican el significado de una idea o una situación, ¿verdad? Se usan en libros didácticos, en enciclopedias, en artículos de periódicos, revistas, entre otros. Un ejemplo de este, ¿verdad?, es el que tenemos aquí. Cuando un bebé nace con algún tipo de defecto en la espina dorsal, en el cerebro, ese es un ejemplo, ¿verdad?, de un párrafo expositivo. También tenemos otro ejemplo. La organización social de los romanos se basaba en la familia, cuyo jefe supremo era el pater familiar, el padre. Y por último, ¿verdad?, de los tipos de párrafos según las formas elocuentes, el argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o debatirlas con el fin de persuadir. La finalidad del autor es probar o demostrar una idea, ¿verdad?, refutar lo contrario o bien persuadir o
disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Entonces podemos decir que el argumentativo, ¿verdad?, brinda opiniones a favor o en contra de algunas situaciones o de algún tema determinado. Se utiliza para redactar documentos de solicitud o ensayos y deben incluirse datos congruentes que justifiquen cada argumento. No puede presentar contradicciones porque los argumentos serían inválidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intención de un párrafo argumentativo? Es convencer y persuadir a las personas para que acepten la idea propuesta, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo que nos habla sobre la libertad de prensa. Bueno, jóvenes, van a trabajar en la página número 107, ¿verdad? Aquí se las muestro. Aplico 1, el 2 y el 3. Bendiciones. Feliz día.